Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Timoteo 5. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Este capítulo es bastante claro en sus enseñanzas, cómo el siervo de Dios debe actuar con las personas de la iglesia y cómo los cristianos deben ocuparse de los suyos. Los versículos del 1 al 3 son un precioso resumen del trato hacia los demás de acuerdo a su edad. Todo trato debe hacerse con amor, respeto, prudencia y justicia. Desde el versículo 4 hasta el 16 se habla claramente y a detalle acerca de las viudas. Se puede notar que había desorden en este asunto, ya que habían viudas jóvenes que queriendo casarse se apartaban en pos de Satanás, es decir, dejaban su fe y su salvación por las pasiones. Al ayudar a las jóvenes, solo se les fomentaba la ociosidad, o sea, el vicio de no hacer nada, y vivían chismeando y entremetiéndose en lo ajeno. Por lo tanto, si la viuda joven no tiene el don de continencia, es mejor que se case, como dice en 1 Corintios 7, 8 y 9, donde dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo lo enseña nuevamente aquí en 1 Timoteo 6:14, donde dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Además, se da mandamiento para la familia de las viudas. Ellos deben aprender a ser piadosos con los suyos y recompensar a los padres o abuelos. Esto es algo que muchas veces olvidamos, pero en el versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestro cristianismo, nuestra fe y nuestras buenas obras deben comenzar con los nuestros, con nuestra familia. La iglesia entonces tenía únicamente responsabilidad de honrar y ayudar a aquellas viudas que realmente habían quedado solas, pero que cumplían también con los siguientes requisitos: que buscaran a Dios diligentemente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, mujeres entregadas a Dios, siervas de Dios como Ana la profetisa de Lucas 2:37. Debían ser mujeres que no se entregaban a los placeres, mujeres mayores de 60 años, que habían sido esposas de un solo marido, es decir, mujeres serias y puras, que tenían buen testimonio de haber practicado buenas obras, de haber criado a sus hijos, de ser hospitalarias, de ser serviciales y humildes, como para lavar los pies de los santos, que en aquella época era uno de los servicios más bajos, que fueran misericordiosas y que fueran activas en toda buena obra. Pablo también dejó ciertas enseñanzas acerca de los ancianos, es decir, los obispos o pastores. Si gobiernan bien, deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El griego aquí para trabajar significa literalmente trabajar hasta el cansancio o el agotamiento. Esa palabra griega recalca el esfuerzo de una labor más que la cantidad misma del trabajo. La honra debe ser a través de la ayuda económica, según está escrito en el versículo 18, y por supuesto, a través del respeto y sujeción de sus miembros. Si algún siervo de Dios es acusado de algo malo, debe haber como mínimo 2 o 3 testigos. Si aún así persiste en pecar, debe ser reprendido públicamente para que todos teman. Pablo le pide solemnemente a Timoteo, delante de Dios, Jesucristo y los ángeles por testigos, que debía hacerse justamente, sin prejuicios ni parcialidades. En el versículo 22 vemos que Timoteo no debía imponer con ligereza las manos a ninguno. Era de esa manera en la que era ordenado o enviado un siervo de Dios, anciano, pastor o supervisor, es decir, un obispo. No debe hacerse precipitadamente, debe hacerse en oración y bajo la guianza del Espíritu Santo, tomando en cuenta todos los requisitos bíblicos. Cuando no se hace así, se está haciendo cómplice de los pecados de esa persona. Timoteo debía conservarse puro, no participar en la elección u ordenación de algún indigno para el cargo de pastor. Vale la pena explicar el versículo 23 donde dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Muchas personas, desconociendo toda la palabra de Dios, justifican este versículo con el consumo de vinos embriagantes para la satisfacción personal, tergiversando así el propósito de este pasaje. Como vimos en el capítulo 3, historiadores de la época como Plinio decían que aún la adicción al vino que no embriagaba era común en las sociedades paganas y correspondía a la glotonería, por lo que la abstinencia del vino no embriagante era una muestra de dominio propio. Por lo que vemos en este versículo, Timoteo tenía una abstinencia completa y total al jugo de uvas. Timoteo se estaba enfermando frecuentemente a causa del agua de Éfeso, por lo que Pablo le recomienda que tome vino. El vino que se tomaba para el estómago, según antiguos escritos griegos sobre medicina, no era muchas veces embriagante. Por ejemplo, Ateneo dice que tome vino dulce mezclado con agua o tibio, sobre todo del llamado protropos, que era jugo de uva antes de exprimirla, que es bueno para el estómago porque el vino dulce no causa pesadez o malestar. Para terminar, Pablo hace referencia acerca del pecado. Como muchas veces el pecado puede salir a luz incluso antes de que la persona sea juzgada, mientras que otras veces se descubren hasta después. Y lo mismo las buenas obras. Las que no salen a luz, de igual manera no pueden permanecer ocultas.
Recordemos lo que dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo debía tratar Timoteo a los ancianos? Número 2. ¿Cómo debía tratar Timoteo a las ancianas? Número 3. ¿Cómo debía tratar a los jóvenes y jovencitas? Número 4. ¿Por quiénes debían ser sustentadas y ayudadas las viudas? Número 5. Menciona por lo menos 3 requisitos para que una viuda fuera sustentada y ayudada por la iglesia. Número 6. ¿Qué debían hacer las viudas jóvenes si no tenían don de continencia? Número 7. ¿Cómo actuaban las viudas jóvenes cuando eran sustentadas y ayudadas? Y número 8. ¿Qué ancianos debían ser tenidos por dignos de doble honor? Aquí terminamos el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.